Si fueras un pez, ¿habrías logrado sobrevivir en el gran océano Devónico Pantalasa? Y si fueras un insecto terrestre, ¿qué paisaje habrías visto durante este periodo? Recuerda que acabamos de abandonar la Tierra en el Silúrico. En ese momento de la historia de nuestro planeta, existía una gran paradoja entre lo que ocurría en los océanos y lo que sucedía en tierra. En el agua, todo parecía desarrollarse y enriquecerse. Cada vez han surgido más ecosistemas en las 4 esquinas del océano. Nuevas especies han hecho su gran entrada, mientras que otras han logrado diversificarse. Pero en el continente, aún no parece haber vida posible, aunque todo eso está a punto de cambiar. Querido viajero, muy buenas. Continuamos nuestra increíble exploración de la historia de la Tierra y hoy nos remontamos al periodo Devónico, hace más de 416 millones de años, al corazón de las primeras plantas terrestres. Pero antes de embarcarte en tu próxima aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. A lo largo de nuestra historia, desde que aparecieron los primeros organismos vivos en el planeta, se han producido varios episodios importantes de radiación que pueden clasificarse en 2 grandes categorías. La radiación evolutiva se refiere a la aparición intensa de nuevas especies, sobre todo después de una crisis ecológica que provocó una gran extinción. Nuestro planeta ya ha experimentado 5 extinciones masivas y otras menores. También hablamos de radiación adaptativa cuando estas nuevas especies colonizan nuevos nichos ecológicos. Verán que durante el Devónico tendremos ocasión de presenciar este tipo de radiación, sobre todo en el caso de los peces. Por el momento, la vida florece en el océano. En el continente es una historia completamente diferente. El espectáculo que tenemos ante nuestros ojos es de desolación. Y con razón. La vida aún no ha conseguido llegar tan lejos. Sin embargo, la vida no es totalmente inexistente en el continente. Existe, pero solo en la costa. En el centro del continente no hay nada más que roca y polvo. Hace 430 millones de años, la Tierra era rocosa. Aquí y allá, cerca de las zonas húmedas, la vegetación colonizaba el suelo y la roca. La atmósfera era un poco más agradable de tolerar, pero los rayos ultravioleta aún lograban infiltrarse parcialmente. Así que la vida era mucho más cómoda bajo el agua. Esta es la Tierra, tal y como la dejamos hace unos 419 millones de años. Aquí es donde vamos a atracar y comenzar nuestro viaje en el periodo Devónico, conocido como la Edad de Oro de los peces. Entenderás por qué al final de este viaje. Pero lo primero es lo primero, así que empecemos por ver los cambios clave que se produjeron durante el Devónico. Antes de buscar las respuestas a qué llevó a los peces a ocupar un lugar tan destacado en el océano. El periodo Devónico comenzó hace unos 419 millones de años y duró 60 millones de años. Finalizó hace unos 359 millones de años. Este largo periodo Devónico se subdivide en 3 subperiodos: Devónico inferior, Devónico medio y Devónico superior. Para ser aún más precisos, estos subperiodos se han subdividido a su vez en periodos más pequeños. En el Devónico inferior encontramos el Locoviano, luego el Pragiano y el Lemsiano. En el Devónico medio, el Eifeliano y el Gibaetiense. Y en el Devónico superior, el Frasniense y el Fameniense.
Roderick Murchison fue el primero en dar nombre a este periodo geológico. El Devónico toma su nombre de Devon, actualmente en el Reino Unido. Pero, como era de esperar, estos territorios actuales no ocupaban los mismos espacios y posiciones hace unos cientos de millones de años. Vamos a iniciar nuestro viaje a la era devónica con una rápida mirada a nuestro planeta desde el cielo. Este mapa muestra la importancia del océano en nuestro planeta. Cubre una gran parte del planeta. Esto ya ocurría en la época devónica, cuando el océano Pantalasa cubría una parte muy grande de nuestro planeta. Sin embargo, la disposición de los continentes y los océanos era muy diferente. En el centro del océano Pantalasa se encuentra el continente Laurasia. Este continente es muy joven, ya que se formó en el Silúrico. El continente Protogondwana, mucho más grande, también puede verse al sur del hemisferio. Este continente ocupaba la mayor parte del hemisferio sur hasta que la actividad de la Tierra le obligó a desplazarse. Ahora se desliza lentamente hacia el norte. Y al norte se encuentra Laurasia. Ambos colisionarán inevitablemente. Esta colisión y la nueva proximidad de los continentes darán lugar a una nueva configuración de nuestro planeta y de sus masas continentales. Estos fueron los inicios de la formación de Pangea, un continente único, que tuvo lugar un poco más tarde, en el período Carbonífero. Además de crear Pangea, esta colisión cerró el océano central y levantó imponentes cadenas montañosas, conocidas como ercínicas, desde los Apalaches hasta el macizo de Silesia. En cuanto a la geografía y el clima en general, hay otro punto importante que hay que conocer sobre el período devónico. Aquí tenemos una vista de la Tierra al principio del Devónico. Si observamos los continentes y la Tierra desde todos los ángulos, veremos que no había grandes casquetes polares. Esto significa que el clima era bastante suave en casi toda la superficie del planeta. Las temperaturas medias rondaban los 25 a 30 grados centígrados. Durante el Devónico, el movimiento de las placas acercó algunas masas de tierra al polo sur. La ausencia de casquetes polares fue, por tanto, de corta duración. Como se puede ver, aparecen algunos aquí y allá cerca de los polos. Este fenómeno va acompañado de algunos cambios climáticos importantes, como puedes imaginar, teniendo en cuenta que la posición de los continentes sigue estando bastante cerca de los polos en comparación con la actualidad. Por tanto, el continente se enfría. Pero no solo los casquetes polares influyen en el clima. Las plantas también desempeñan un papel importante. Como podrás comprobar por ti mismo en unos minutos, las plantas se desarrollaron mucho durante el período devónico. Recuerde que el Silúrico marcó el inicio de su colonización. Se podían ver nuevas plantas a lo largo de las costas y litorales. En todos los demás lugares, la vida aún parecía imposible. En el Devónico medio, las plantas consiguieron por fin adentrarse más en el interior. Apareció una gran variedad de especies vegetales en el continente, junto con una importante radiación. Esta expansión es, por supuesto, positiva para la vida en la Tierra, pero no carece de consecuencias para el clima. Las plantas absorben grandes cantidades de CO2, del que extraen su energía. Al disminuir los niveles de CO2, el aire también se enfría. No se trata de un clima polar en toda la superficie de la Tierra. Se habla de un enfriamiento generalizado, pero en conjunto, las temperaturas siguen siendo suaves y clementes, muy lejos de una glaciación global. Como nada es inmutable y fijo, en el Devónico superior las temperaturas subieron unos grados. Una vez más,
tendremos ocasión durante nuestro viaje de comprender el origen de este fenómeno. Por el momento, nos encontramos en mar abierto, en medio del Pantalasa. Has podido presenciar los numerosos cambios de la Tierra en su totalidad. Pero ahora ha llegado el momento de que te sumerjas y observes el impacto de cada uno de estos acontecimientos desde dentro, en los mismos lugares donde se investigaron, junto a las especies que lo presenciaron. Hace varios millones de años, la vida nació en el océano. Así que es una forma adecuada de honrarla, eligiendo la inmensidad azul como punto de partida de nuestro viaje. Verás que aquí se han producido muchos cambios. Aquí estamos bajo el agua. ¿Qué clase de monstruo acuático vivió aquí hace cientos de millones de años? Mira, parece que aquí reina la calma. La vida parece tomarse su tiempo. Es apacible y tranquila. Entre el coral y las algas se distinguen algunos pequeños organismos marinos. Parecen diferentes de los mariscos que conocemos, pero no son tan diferentes después de todo. Ambos buscan alimento en el fondo del océano. Aquí encuentran todo lo que necesitan para sobrevivir: comida y refugio de los depredadores. ¿Cómo no maravillarse ante semejante espectáculo? Desde el Cámbrico, el paisaje oceánico se ha diversificado enormemente. El ecosistema marino es rico y variado. Muchas especies dependen unas de otras para mantener el equilibrio de la vida. Se puede ver cómo la naturaleza ha conseguido establecerse a largo plazo. Animales y plantas conviven en armonía. Esto ya ocurría en la época anterior, pero el ecosistema no era tan rico. Recuerda que durante el Silúrico no hubo grandes extinciones. En otras palabras, durante más de 20 millones de años, los animales vivieron pacíficamente en el agua. Este periodo de calma favoreció el desarrollo y la radiación de ciertas especies. Veámoslo más de cerca. Aquí estamos en las aguas poco profundas, a unos cientos de metros de la costa. Los arrecifes de coral que dejamos en el Silúrico están ahora muy presentes y son mucho más extensos. Algunos grandes arrecifes se extienden por millones de kilómetros cuadrados. Es un verdadero rincón del paraíso, donde puede florecer la vida animal acuática. Los ecosistemas son más extensos e incluyen esponjas, crinoideos y braquiópodos, algunos trilobites y, por supuesto, moluscos cefalópodos, que vimos explotar y diversificarse durante el Silúrico. Al principio del Devónico, encontramos especies bien conocidas del periodo anterior, pero estas se habían desarrollado y ocupaban un territorio más amplio y extenso. El clima uniformemente cálido del periodo inicial favoreció el desarrollo de arrecifes. A esta extensión del territorio de los pequeños organismos marinos contribuyeron animales constructores como los estromatoporoideos, los corales tabulados y los corales tetracorallares. Como pequeños arquitectos de los mares, construyen un refugio donde pueden vivir muchas especies diferentes. A pesar de sus diferencias, todos tienen algo en común: su nicho ecológico. Aún hoy, los arrecifes desempeñan un papel fundamental en el ecosistema marino. Proporcionan refugio y un suministro de alimentos que se repone constantemente. Tanta belleza es, como puedes imaginarte, muy frágil. Pero todos parecen haber encontrado su lugar en este ciclo de vida submarina. Aquí se pueden ver algunos braquiópodos. Durante el periodo devónico sufrieron una diferenciación considerable
Y también hay un pequeño Lepidocaris aquí. Lepidocaris es un artrópodo de la clase de los branquiópodos, que no debe confundirse con los braquiópoda que acabamos de ver. Los braquiópodos son animales con concha bivalva. Los branquiópodos son una clase de crustáceos. En la actualidad, esta clase incluye los camarones y el orden Anostraca, que está más estrechamente relacionado con Lepidocaris. Los Lepidocaris vivieron en el Devónico inferior. Su entorno vital también incluía Caraceae, una familia de algas verdes de agua dulce. Los paleontólogos han podido estudiar numerosos fósiles descubiertos en lo que hoy se conoce como los yacimientos del Chert de Rinie. La riqueza de este yacimiento es excepcional. Muchos de los especímenes fósiles estaban en buen estado y algunos eran lo bastante completos como para sustentar hipótesis. El Chert de Rinie contiene plantas, hongos, líquenes y materia animal excepcionalmente bien conservados, gracias sobre todo al depósito volcánico. Tendremos ocasión de volver a este yacimiento fosilífero en otras ocasiones. Por ahora, veamos más de cerca los Lepidocaris. Se trata de animales muy pequeños. El cuerpo mide 3 milímetros de largo, pero tiene 23 segmentos corporales y 19 pares de apéndices. No tiene caparazón. El Lepidocaris es uno de los primeros crustáceos de agua dulce conservados. En su día, fue sin duda uno de los primeros eslabones de la cadena alimentaria de su ecosistema. Al continuar nuestro viaje por estas tierras oceánicas, quizá tengamos la suerte de toparnos con otro tipo de crustáceo que ocupa el mismo lugar en la cadena alimentaria del ecosistema. Aquí lo tenemos. Misidácea. El mísido es también un pequeño crustáceo. Un crustáceo pelágico del orden Misida. También parece un pequeño camarón, como un mísido. Su tamaño es inferior a 3 centímetros. Todas las hembras adultas tienen una bolsa incubadora, una pequeña bolsa de cría, por decirlo de otra manera. En relación con esta característica, se le suele apodar camarón zarigüeya. En esta bolsa se crían las larvas. De adultos, los mísidos son filtradores omnívoros que se alimentan de algas, restos y zooplancton. Ese otro pequeño crustáceo que se mueve justo delante de ti es un Naecaris stuertzi. El género Naecaris puede adoptar varias formas: largo y esbelto, corto y robusto, con un caparazón profundo y redondeado, o largo y estrecho. Generalmente el caparazón está fusionado con la cabeza. La mandíbula se parece a la de los Ceratiocaris, mientras que las mandíbulas se asemejan a las de los leptoestracos. Era un carnívoro nectobentónico, lo que significa que nadaba y evolucionaba en el fondo marino. Ahora vamos un paso más allá. Como puedes imaginar, los crustáceos no son las únicas especies que se encuentran en esta región del océano. Hay muchas otras especies por descubrir. He aquí algunas de ellas. Ahí están las gonianitas. Las gonianites aparecieron por primera vez a principios del período devónico. Este flamante molusco cefalópodo del orden Ammonoidea se encontraba aún en las primeras fases de su evolución y diversificación. La edad de oro de estos pequeños animales tuvo lugar principalmente en el Carbonífero y se prolongó hasta bien entrado el Pérmico. A pesar de ello, su tímida aparición a principios del Devónico marcó un nuevo enriquecimiento del ecosistema marino y una diversificación de su población. Habría sido una pena pasarlos de largo sin detenerse. Son especímenes marinos muy bellos. Como otros animales de este tipo que hemos encontrado en nuestros viajes,
las goniatitas no son una excepción a la regla. Estos moluscos tienen una atractiva concha que protege su blando cuerpo. Si este goniatite nos da permiso, vamos a aprovechar su presencia para hablar de la concha. Esta concha está formada por varias cámaras. A diferencia de otros animales del mismo tipo, estas cámaras están separadas en zigzag. La mayor de las cámaras está habitada por el molusco, mientras que las otras permiten al animal gestionar sus movimientos y su estabilidad en el agua. De hecho, puede nadar, por así decirlo, en mar abierto. No muy bien, pero es una habilidad que merece la pena destacar. El goniatita también tiene 2 ojos bien desarrollados y tentáculos. Los tentáculos son uno de los criterios que definen el orden de los cefalópodos. Estos animales invertebrados tienen 8 brazos equipados con ventosas. Estos brazos permiten a la goniatita alimentarse. Pero, ¿qué tipo de alimento? El misterio persiste. Los científicos han podido estudiar algunos ejemplares de estos goniatites, pero por desgracia el tiempo corre en nuestra contra, y muy pocos fósiles se conservan lo suficiente como para detectar residuos estomacales. Sin embargo, estos residuos son pistas preciosas y pruebas esenciales si queremos plantear alguna hipótesis real. No obstante, aunque no sabemos realmente lo que comió, sí sabemos lo que no comió. El goniatite no tiene una mandíbula calcificada comparable a la de los amonites, por ejemplo, otro miembro del grupo Ammonoidea. La ausencia de mandíbula calcificada sugiere que probablemente no podía alimentarse de moluscos o animales de caparazón duro. Todavía se pueden encontrar algunos fósiles de estos animales en el sureste de Marruecos. Ya es hora de dejar a este joven cefalópodo para descubrir una nueva zona oceánica y explorar otras regiones marinas. En nuestro camino, justo enfrente, se encuentran los graptolites pelágicos. Aún estaban presentes a principios del Devónico, pero fueron incapaces de adaptarse más allá de este periodo y desaparecieron. Unos pocos graptolites bentónicos consiguieron sobrevivir algunos millones de años más, como hemos podido estudiar en algunos fósiles encontrados que datan del periodo carbonífero. Si observas el fondo marino, podrás ver un animal conocido como escorpión marino. Es enorme. La mayoría de los pequeños organismos marinos que hemos visto aquí tienen que desconfiar de la presencia de este depredador. Es bastante feroz y muy buen cazador. Este es el euríptero. Y este que se mueve por aquí es sin duda un miembro del género Pterigotus. Es uno de los mayores artrópodos conocidos hasta la fecha, pero también uno de los mayores artrópodos de todos los tiempos, junto con el milpiés gigante Arthropleura. Era carnívoro y se alimentaba sobre todo de Brontoscorpio y Cephalaspis. Los euriptéridos eran depredadores formidables que estaban perfectamente equipados para convertirse en los mayores cazadores marinos de su época. Muchos animales marinos con cola solo pueden moverla horizontalmente. En los escorpiones marinos, la cola era inflexible verticalmente, pero en cambio tenía una gran movilidad horizontal. Por tanto, los escorpiones marinos podían doblar la cola e impulsarse hacia su objetivo, según los investigadores. Atacaban y mataban a sus presas con ataques laterales utilizando sus colas dentadas. Esto es lo que ha revelado el estudio de un espécimen fósil, Slimonia acuminata. Los euriptéridos han sido numerosos y se han diversificado mucho a lo largo de los milenios. Pero esta gran diversificación no bastará para proteger a esta especie de lo que le espera.
La llegada de nuevos tipos de depredadores alterará los hábitos y el nicho ecológico de los euriptéridos, un entorno en el que este escorpión ha sido el rey hasta ahora. De hecho, era el depredador alfa. En otras palabras, estaba en lo más alto de la cadena y no temía a nada ni a nadie. No es de extrañar, dadas sus muchas dotes de cazador. Pero la edad de oro de los euriptéridos fue el silúrico. El devónico es la edad de los peces. Pronto también aprenderá a esconderse. ¿Qué se siente al ser cazado por el enemigo? ¿Cómo te las arreglas para luchar por tu supervivencia cada minuto, cada momento, sin agotarte? El miedo no era un sentimiento con el que estuviera familiarizado. Pero tendrá que domar este sentimiento y aprender a protegerse, actuar estratégicamente, saber camuflarse y reaccionar con rapidez en caso de peligro, si quiere sobrevivir. Dentro de algunos millones de años, en el Carbonífero en particular, los euriptéridos como Adelophthalmus pirrae podrán respirar al aire libre, aunque sean principalmente especímenes acuáticos. Pero, por el momento, no es él quien debe vigilar sus espaldas y estar más atento, sino este nautiloide. Aprovechemos este encuentro para aprender más sobre esta especie. Son animales tetrabranquiales, es decir, tienen 4 branquias y su cuerpo está totalmente protegido por un caparazón. Los nautiloideos eran carroñeros y depredadores oportunistas con un potente pico que les permitía comer crustáceos y moluscos, por ejemplo. Este pico se denomina rincolite. Durante el Ordovícico, los ortoceras eran grandes depredadores en la cima de la cadena alimentaria. Pero, al igual que los euriptéridos en el Devónico, se convirtieron en presa de nuevos depredadores. Durante el Silúrico, Peismoceras desarrolló una morfología bastante inusual. La espiral no es totalmente planispiral. Esto condujo al desarrollo de los nautiloideos ortocones y cirtocones, con formas largas, alargadas o enroscadas. En el Devónico, este grupo experimentó uno de sus mayores periodos de diversificación. La gran mayoría de la fauna de nautiloideos seguía estando formada por ortocones y cirtocones. Entre ellos, los géneros Spiroceras, Cirtoceras, Bactrites e Isortoceras se encuentran entre los más conocidos y frecuentes de este periodo. Durante el Devónico también se desarrollaron algunos girocones. Ejemplos de este grupo son los géneros Trococeras y Ctenoceras. Otras especies, como los trilobites, son bien conocidas, pues ya estaban presentes en periodos anteriores, pero hay que saber que no podrán sobrevivir durante mucho más tiempo. Los trilobites disminuyen un poco más con cada nuevo periodo geológico. En el Devónico, algunos consiguieron sobrevivir un tiempo más. Aparecieron en el Cámbrico y duraron hasta el Pérmico, un periodo que abarca casi 250 millones de años, lo que en sí mismo es todo un logro. El Cotecops fernandina es uno de los trilobites que aún estaban ampliamente presentes en el océano durante el Devónico. Tienen una ventaja que puede permitirles hacerse un lugar en el océano. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser? Mira su cuerpo. ¿Notas algo? No. Así que te pondré sobre la pista correcta. Mira sus ojos. Como muchos trilobites, el Cotecops fernandini tiene una característica sorprendente.
sus ojos, formados por muchas facetas, son también muy grandes. Le daban una visión de 360 grados. Toda una ventaja a la hora de buscar pequeñas presas en el fondo marino, ¿no crees? Hasta ahora hemos visto muchos animales marinos de todas las formas y tamaños, pero nada que pudiera competir con los euriptéridos. Y sin embargo, recuerden, les dije que este había perdido su lugar como depredador alfa. Un animal mucho más grande, feroz y mejor equipado vaga ahora por este océano. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Qué forma puede adoptar? ¿A qué grupo de especies pertenece? ¿Qué tamaño tiene? Probablemente ya has oído hablar de él. Un depredador formidable. Es un pez. Se llama Dunkleosteus. El Dunkleosteus es un género extinto de grandes placodermos que vivieron durante el Devónico superior. Se han descubierto numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. El género comprende unas 10 especies, algunas de las cuales figuran entre los mayores placodermos conocidos. Según algunos estudios, los científicos estiman que las placas óseas de las cabezas de los especímenes más grandes tenían hasta 4 centímetros de grosor. Una armadura infalible, si me permiten decirlo. La longitud de su cuerpo también se estima cercana a los 10 metros. Aunque otros análisis más recientes han revisado a la baja estas estimaciones hasta unos 4 metros, sigue siendo un pez imponente. En cualquier caso, sigue siendo el mayor depredador conocido en la Tierra durante el Devónico. Sus dientes, o más bien sus placas óseas en forma de dientes puntiagudos, son un arma de caza infalible. Se conocen como protodentados. Son los primeros, si se les puede llamar así, dientes de verdad. Aunque no se parecen en nada a lo que uno podría imaginar cuando se habla de dentición, no cabe duda de su poder. Dentición primitiva no significa menos peligrosa. De hecho, los dientes del Dunkleosteus eran formidablemente eficaces. Formaban un pico capaz de cortar cualquier cosa que se les acercara a la boca, incluidos huesos y armaduras. Su mandíbula también tenía un amplio ángulo de apertura y se cerraba como una guillotina sobre su presa. Nadie podía escapar. El Dunkleosteus se convirtió en el terror de los mares devónicos. Este encuentro es una gran oportunidad para echar la vista atrás y observar los cambios que se han producido en los peces. Es hora de que descubramos el alcance de la radiación en estos animales y cómo provocó una auténtica revolución en todas las aguas del mundo. Ya sea en mar o en tierra, en los peces, los artrópodos o las plantas, habrá un antes y un después del Devónico. De las profundidades a la superficie, los peces reinaban. Con el tiempo, se han convertido en depredadores temibles y muy peligrosos. La atmósfera es pesada, poco tranquilizadora. La calma aparente nunca dura mucho. Estos animalitos lo saben mejor que nadie. Ni siquiera los animales más grandes están a salvo, porque los depredadores de los que acabamos de hablar son monstruosos o gigantescos. A veces ambas cosas, y están sedientos de sangre. Si las cosas han cambiado y los peces han llegado a dominar el océano, es porque han evolucionado. Se han adaptado y han conseguido conquistar nuevos nichos ecológicos, para consternación de sus presas. Antes no era así. Los peces solían vivir en el fondo del mar y alimentarse del suelo.
se les conoce como peces bentónicos. Para entender mejor la nueva problemática de los peces, existen varias zonas en el océano. Las diferenciamos porque lo que las caracteriza separa claramente unas de otras. Cada una de ellas constituye un nicho ecológico muy distinto. En el océano, distinguimos entre la zona pelágica, la zona bentónica y la zona fática, por ejemplo. La zona fática, o epipelágica, es la región del océano que descansa sobre la plataforma continental. Se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 200 metros. La palabra epipelágica procede del griego epi, que significa en la superficie, y pelágico, que significa del mar. Esta zona también recibe el nombre de zona fática porque es en ella donde los rayos del sol pueden penetrar en el agua lo suficiente para que se produzca la fotosíntesis. La profundidad máxima de esta zona en aguas claras y abiertas es de 200 metros. Más allá de esta profundidad, la zona se denomina pelágica. Se trata de la parte superior de la columna de agua, es decir, la zona situada entre el fondo y la superficie del agua. Se encuentra justo debajo de la zona fática. Según las fases, la profundidad y las características de esta última, se definen diferentes zonas pelágicas. En particular la mesopelágica, la batipelágica, la abisopelágica y, por último, la zona hadal, que corresponde a las fosas oceánicas. La zona bentónica corresponde a los fondos marinos. A distintos niveles y profundidades, los animales viven en el lecho marino, en el talud continental, en el glacis continental, en la plataforma o en la llanura abisal. Hasta ahora la inmensa mayoría de los peces, sobre todo los ostracodermos, ocupaban casi exclusivamente la zona bentónica, es decir, el lecho marino. Hasta ahora, nos hemos enfrentado a peces bentónicos que se alimentan raspando el lecho marino en busca de alimento. Además de ser presas perfectas para los euriptéridos, los famosos escorpiones marinos, estos peces viven en una zona muy concreta del océano. Pero eso está a punto de cambiar. Estos peces ya no ocuparán solo la zona bentónica, sino que conquistarán la zona pelágica, más arriba, y aprovecharán al máximo esta columna de agua recién adquirida. La gran radiación de los peces es uno de los trastornos más importantes ocurridos durante el Devónico. La morfología de este grupo animal sufrió numerosos cambios. Estos cambios ya se estaban produciendo a finales del Silúrico, si recuerdas bien este último viaje. Pero fue durante el Devónico cuando todo empezó realmente para estas especies. Solo durante este periodo crucial podemos apreciar realmente los beneficios de estos avances. Los ostrácodos, que estaban muy presentes en el Silúrico, fueron dejando paso cada vez más a los peces placodermos en el Devónico. Los placodermos intentan establecerse en el mundo marino. Aunque los placodermos son bastante diferentes de sus primos, los ostrácodos, han conservado algunas de sus características principales, en particular su famosa coraza externa. Pero ahora también están equipados con mandíbulas, como habrás deducido del descubrimiento del Dunkleosteus. Existen dos grupos principales. En primer lugar, los peces sin mandíbulas, conocidos como agnatos, y en segundo lugar, los peces con mandíbulas conocidos como gnatóstomos. La llegada de las mandíbulas a los peces fue toda una revolución porque cambió no solo su forma de comer, sino también dónde vivían. Ya no son los peces bentónicos de los bajíos, sino peces con mandíbulas que se mueven hacia arriba,
abandonan la zona bentónica para colonizar la zona pelágica del océano. Estos peces tienen mandíbulas articuladas, pero también lo que parecen los primeros dientes. Como ya sabes, no son dientes en el sentido estricto de la palabra, sino crecimientos óseos. Afilados y macizos, cumplen perfectamente su función. Basta con ver al Dunkleosteus a la caza para comprobarlo. Personalmente, yo no metería los dedos en ellas. Pero eso no es todo. También tienen aletas especialmente diseñadas para nadar. Los peces pueden moverse mucho más fácilmente, con mayor precisión y velocidad. Ahora, armados con pseudodientes, también pueden defenderse. Esto cambia las reglas del juego. Las cartas se han barajado de nuevo. Pasan de ser presas a depredadores. Van a empezar a cazar para alimentarse. El Dunkleosteus aprovechó al máximo su nueva posición en el océano durante todo el periodo devónico, como acabas de ver. Pero, como puedes imaginar, no es ni mucho menos el único. Drepanaspis, un pez agnato, todavía ocupaba el océano a principios del periodo devónico. El estudio de esta especie le mostrará la marcada diferencia entre los agnatos y los gnatostomas. A diferencia de los demás heterostracanos, con los que está estrechamente emparentado, el Drepanaspis no tiene la boca orientada hacia abajo, sino hacia el agua. Sin embargo, sigue siendo un animal excavador, es decir, un pez bentónico. Como muchos de sus parientes, este agnátido tiene un cuerpo acorazado que le protege de muchos depredadores. Es una especie de pez bastante inusual, fácilmente identificable por su forma aplanada y su cuerpo fuertemente acorazado. Su aspecto es similar al de las rayas actuales, ya que también tiene ojos pequeños y muy separados. Además de carecer de mandíbula, la gran característica de este tipo de pez es que no tiene esqueleto interno, sino un caparazón formado por placas óseas y escamas muy resistentes. A pesar de esta aparente fortaleza, como otros miembros de su grupo, nunca llegó al siguiente periodo geológico. Los peces sin mandíbula aparecieron hace varios millones de años, pero durante el Devónico superior, los gnatostomas se expandieron a expensas de los peces sin mandíbula. Muchas especies pertenecientes a este grupo desaparecieron durante el Devónico superior, entre ellas los anáspidos, los telodontos, los galáspidos y los osteotracanos. Los peces con mandíbulas, en cambio, aprovecharon la oportunidad. Se desarrollaron y diversificaron enormemente. En la historia de los vertebrados, los gnatóstomos aparecieron ya en el Ordovícico superior, hace 445 millones de años. Pero siguieron siendo extremadamente raros hasta el final del Silúrico o principios del Devónico. Hace entre 420 y 410 millones de años, experimentaron una notable radiación evolutiva, con la aparición de placodermos, condrictios y osteíctios. Los peces con mandíbulas formaron un grupo muy numeroso denominado gnatóstomos. Estos últimos dieron lugar a los peces cartilaginosos, como los tiburones, conocidos como condrictios. Estos dieron lugar más tarde a los tiburones, pero también a rayas, como la magnífica manta raya, famosa por su tamaño y belleza única. Los gnatóstomos incluyen un grupo muy amplio formado por los osteíctios. Este grupo incluye a los peces óseos. A continuación, aparecen los actinopterigios y los sarcopterigios.
el gran grupo de los osteíctios se desarrolló considerablemente durante el Devónico, precisamente como consecuencia de la expansión de estos dos subgrupos, los actinopterigios y los sarcopterigios. En el primero, los actinopterigios, se observan aletas mucho más desarrolladas. Son peces con aletas estriadas, es decir, con espinas. Esto significa mayor velocidad y facilidad de movimiento en el agua. En cambio, en los peces con aletas carnosas, los sarcopterigios, las aletas están mucho menos desarrolladas. Pero esto no es malo, ya que sin duda es lo que le permitió dar lugar a los crossopterigios, grupo que más tarde dio lugar a los tetrápodos. Como recordatorio, los tetrápodos son animales vertebrados cuyo esqueleto suele constar de 2 pares de miembros locomotores y un cuello, y cuya respiración es normalmente pulmonar. Los dinosaurios descienden de ellos, igual que nosotros, los humanos. Pero volvamos al Devónico y a nuestros 2 grupos de peces emergentes. Lo que nos interesa aquí es la aparición de los actinopterigios y los sarcopterigios, peces osteíctios, es decir, peces óseos con aletas estriadas o carnosas. Tras ellos, volveremos a los condrictios, un nuevo grupo que apareció en el Devónico. Los osteíctios actinopterigios, o peces con aletas de raya, son peces muy hábiles para vivir en mar abierto. Este es el Cheirolepis. ¿Te das cuenta de que se encuentra más a gusto en el agua que el pez agnata que vimos? Este Cheiroleptis parece mejor adaptado para nadar más rápido, más largo y optimizar sus trayectorias. Los Cheirolepis, que alcanzan unos 50 centímetros de longitud, presentan una serie de características físicas que hacen que los actinopterigios tengan tanto éxito. Están, por supuesto, las aletas en forma de rayo que dan nombre al grupo, pero también hay grandes cuencas oculares que sugieren una buena vista, una habilidad muy útil para la caza. Los Cheirolepis también tenían una mandíbula muy abierta equipada con una serie de dientes afilados, lo que los convertía en depredadores eficientes. Sus lugares de caza preferidos eran principalmente los estuarios. Si nos fijamos en su cuerpo, ya nos habremos dado cuenta de que es fuerte y esbelto, perfectamente diseñado para nadar de forma rápida y sostenida. Es decir, si a eso le añadimos su aguda vista, tiene mucho que ofrecer a la hora de depredar. No obstante, que sea un depredador no significa que no pueda ser también una presa. Para saber más sobre el modo de vida de los animales extintos, los científicos disponen de varios métodos y herramientas. En concreto, estudian los coprolitos. Se trata de fragmentos de materia fecal endurecida y calcificada que adoptan el aspecto de pequeñas piedras, es decir, excrementos fosilizados. En estos excrementos, los científicos pueden detectar a veces rastros de sus comidas y, por tanto, de su dieta probable. Se han encontrado escamas de los Cheirolepis en coprolitos. Esto significa que los Cheirolepis estaban en condiciones de depredar. A veces también se devoraban entre ellos, como muestra un fósil de Cheirolepis con uno de sus parientes más pequeños en el abdomen. La competencia debió de ser feroz en la familia Cheirolepis. Solo los más fuertes, los más rápidos y los más estratégicos conseguían sobrevivir. Así que la vida de este depredador no es tranquila. A pesar de todo, el modus operandi del Cheirolepis supone una gran revolución en el mundo de los peces. Un estudio de los huesos de su cráneo reveló que la gran amplitud con la que podía abrir la boca
debió de permitirle engullir presas de hasta 2/3 de su propia longitud. Agnatos, acantodontes, sarcopterigios jóvenes y placodermos podrían haber formado parte de su menú. Esperemos que su apetito no sea demasiado feroz. Dejémosle a su caza para descubrir el segundo grupo que nos espera ahora, los sarcopterigios. Tenemos mucho que aprender de ellos. Los sarcopterigios también son osteícteos, pero la principal diferencia con los actinopterigios radica en sus aletas, que son carnosas en lugar de rayadas. Pero esta no es ni mucho menos la única diferencia. Su principal característica, al menos la que más nos interesa aquí, son los pulmones. Sí, fueron los primeros peces dotados de branquias, pero eso no es todo. Pueden respirar una pequeña bocanada de aire puro en la superficie. Otro dato sorprendente de su morfología es su parecido con los tetrápodos. Pero no saques conclusiones precipitadas. Aún no son tetrápodos, aunque se acercan. Los llamamos tetrapodomorfos. Empecemos por el primero de ellos, el Eustenopteron. El Eustenopteron es uno de los miembros más conocidos de los sarcopterigios. De hecho, es el que más se parece a los tetrápodos. Tiene el mismo modelo óseo craneal que Ictiostega y Acantostega, que también están muy próximos a los tetrápodos del futuro. Eustenopteron, al igual que otros peces de la clase Tetrapodomorpha, tiene orificios nasales internos llamados coanae, una característica que solo se encuentra en animales terrestres y sarcopterigios. También tiene los dientes de los tetrápodos primitivos. Aquí vemos que la evolución y la radiación evolutiva empiezan a desempeñar su papel. En esta familia se están produciendo cambios físicos y metabólicos. Otro rasgo importante a destacar es que, al igual que otros sarcopterigios, Eustenopteron tiene un cráneo en dos partes que pivota a medio camino a lo largo de la articulación intracraneal. Pero Eustenopteron es tan popular por otra de sus características especiales. Su endoesqueleto incluye un número, un cúbito y un radio en la aleta delantera y un fémur, una tibia y un peroné en la aleta trasera. Te suenan estos nombres, ¿verdad? Estas características se encuentran en los tetrápodos, vertebrados con dos pares de miembros locomotores. Gracias a estudios recientes, ahora sabemos que este rasgo de esqueleto de Eustenopteron es en realidad una característica general de las aletas de los sarcopterigios fósiles y no una particularidad de Eustenopteron. Esta revelación lleva a una nueva conclusión. Los tetrápodos probablemente evolucionaron a partir de los sarcopterigios. Pero queda otro punto por aclarar. ¿Por qué los osteícteos evolucionaron hacia los sarcopterigios, peces con un esqueleto semejante y pulmones primitivos? Si hemos logrado comprender el impacto de los dientes en los peces, que les llevó a conquistar nuevos territorios marinos, ahora necesitamos entender por qué algunos de ellos adoptaron nuevas adaptaciones a la vida en tierra. Durante el periodo devónico, las estaciones cálidas y secas eran muy duras, lo que causaba grandes complicaciones a muchas especies acuáticas. Cuando el nivel de los lagos descendía, los peces se encontraban con poco oxígeno y probablemente morían de anoxia antes de que la zona se secara por completo. Esta situación ejercía una presión selectiva que solo peces como el Eustenopteron estaban preparados para soportar. Puede desplazarse episódicamente en tierra porque tiene pulmones rudimentarios.
Los peces tetrapodomorfos se han beneficiado de una serie de adaptaciones que favorecen su capacidad para salir del agua. Es el caso de Eustenopteron, pero también de Panderictis rhombolepis, Tiktaalik, Acanthostega e Ichthyostega. Vamos a conocer algunos de ellos para comprender mejor esta transición de un mundo acuático a otro terrestre. Oh, cuidado. Es una ineria nadando hacia nosotros. La ineria puede pesar hasta 2 toneladas y medir hasta 5 metros de longitud. Hoy en día, ver un tiburón da escalofríos, pero antaño era de este tipo de peces carnívoros de los que había que tener más cuidado. Ningún rincón del océano queda intacto. El peligro acecha en cada esquina. Su instinto depredador y su apetito parecen insaciables. Un poco más adelante, nos esperan más tetrapodomorfos. Aquí hay un coelacantes. Tiene algunas habilidades asombrosas. Ya verán. El grupo de los celacantos apareció durante el período devónico hace 410 millones de años. Y a diferencia de otros, ha sobrevivido hasta nuestros días. Por increíble que parezca, ha evolucionado muy poco en más de 300 millones de años. Los celacantos viven hoy a profundidades entre 100 y 400 metros, en los márgenes occidental y oriental del Océano Índico. En septiembre de 2015, un equipo científico franco-brasileño publicó en la revista británica Nature Communications un descubrimiento sobre los celacantos. Utilizando la instalación europea de radiación sincrotrón para estudiar una muestra de este pez de aspecto prehistórico y en peligro de extinción, descubrieron la presencia de un pulmón oculto y no funcional. Se cree que actúa como estabilizador relleno de grasa, lo que le permite evolucionar a profundidades de hasta 800 metros. También tiene una bolsa de gas de paredes gruesas. La utilizan cuando están cerca de la superficie, tanto en agua dulce como salada. Parece que aún queda mucho por aprender sobre los misterios que rodean a su especie. Por desgracia, el tiempo apremia. La población de celacantos es muy reducida y la especie se encuentra ahora en grave peligro de extinción, a pesar de su gran longevidad. El estudio anterior, realizado en 1977, estimaba la esperanza de vida de los celacantos entre 20 y 25 años. Su longevidad puede estimarse a partir de las estrías de sus escamas. Es un poco como los anillos de los árboles. Cada raya tiene su propio año. Así que en 1977 llegaron los primeros resultados del análisis y la estimación fue de alrededor de 25 años. Pero en 1977, los medios técnicos eran más limitados que hoy. Hoy, el microscopio polarizado ofrece resultados mucho más precisos. Los fósiles se examinaron desde cero para detectar nuevos elementos y tal vez confirmar o refutar hipótesis. Los científicos creen ahora que los celacantos pueden vivir unos 100 años. Esto explicaría también su largo periodo de gestación. Se trata de un hecho bastante raro y es sin duda uno de los más largos entre los animales marinos. ¿Cuánto crees que puede durar? En las ballenas jorobadas, la gestación dura 11 meses. En las orcas entre 15 y 18 meses. En el caso de los celacantos, sin embargo, dura casi 5 años. Aunque algunos miembros del género de los celacantos son contemporáneos nuestros, no son tan resistentes e inmunes a la extinción como podríamos pensar. Las especies con un ciclo vital muy largo son más sensibles a las perturbaciones naturales y a la acción humana, debido a la bajísima tasa de sustitución de las generaciones más viejas por otras más jóvenes.
no es el único tipo de pez ya presente en el Devónico que siga existiendo en el siglo XXI. ¿Le gustaría conocer a otro de sus contemporáneos? Hablamos de los dipneustes. También ellos son animales acuáticos bastante inusuales con habilidades extraordinarias. Su nombre significa doble respiración, porque además de branquias, todos los peces pulmonados tienen uno o más pulmones funcionales que les permiten respirar a través del aire. Al igual que otros sarcopterigios, los peces pulmonados tienen pulmones primitivos. También tienen todas las características de los tetrápodos. Podemos ver una aleta pectoral alargada con numerosos mesómeros, túbulos rostrales, ramificaciones posteriores en las aletas dorsales posteriores y un canal sensorial infraorbitario que sigue la sutura premaxilar. Los peces pulmonados viven en aguas lentas y estancadas con vegetación densa. Tienen pulmones primitivos, muy útiles según la estación. Al igual que los peces anteriores, cuando llega la sequía están preparados para sobrevivir. Durante los periodos de sequía, el oxígeno puede escasear en las aguas de sus distintos hábitats. Por ello, sus pulmones y su pseudomovimiento les ofrecen una oportunidad extra para superar esta delicada estación. Este es el caso de los peces pulmonados actuales, pero podemos imaginar que los de hoy siguen compartiendo muchas características con los de ayer. Así, también ellos podrán salir a la superficie con regularidad 1 o 2 veces por hora para respirar aire. Pero no son estas características, por muy interesante que sean de observar, las que me gustaría compartir con ustedes aquí. Algunos ejemplares contemporáneos son bastante sorprendentes y siguen asombrando a científicos y amantes de los peces por igual. En verano, el Neoceratodus fosteri, el pez pulmonado australiano, se enquista. Es decir, excava una madriguera en el barro, fuera del agua, al comienzo de la estación seca. Y eso no es todo. También segrega una mucosidad que lo encierra en un capullo, donde puede permanecer varios años si persiste la sequía. Semejante capacidad de supervivencia es sencillamente extraordinaria. La esencia misma de un pez es que es un animal acuático por derecho propio. Sin embargo, es capaz de encenagarse, formar un capullo protector fuera del agua y sobrevivir a la sequía. Además, según descubrimientos recientes, el capullo es un tejido vivo con propiedades antimicrobianas. En otras palabras, el capullo podría describirse como un sistema inmunitario externo. Ahora, echemos un vistazo a Gogonassus. A diferencia de los 2 últimos miembros que vimos, Gogonassus es una especie extinta. Sin embargo, al igual que ellos, Gogonassus comparte algunas de las características de los peces y los tetrápodos. Hemos mencionado la importancia de los arrecifes en los ecosistemas marinos. Aquí tenemos un testigo privilegiado de este elemento clave para muchas especies. Muchas de ellas dependían de estos arrecifes. Este es también el caso del Gogonassus. Este pez vivía en lo que era un arrecife de coral de 1.400 kilómetros que rodeaba el noroeste de Australia, frente a Kimberley. Su esqueleto presenta ciertas características de tetrápodo, en particular sus aletas, donde se pueden ver los precursores de los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. La cladística, el estudio de las transformaciones evolutivas de los caracteres, ha demostrado que este aspecto de pez está más cerca de los vertebrados terrestres que de los peces con aletas radiadas. Y no muy lejos de los Gogonassus se encuentra otro sarcopterigio, Dipterus.
Dipterus es un pez de tamaño medio, de unos 35 centímetros. Se parece un poco al moderno pez pulmonado australiano que conocimos antes. Tampoco tiene vejiga natatoria o vejiga de gas. Sin embargo, esta vejiga desempeña un papel vital en muchos peces. Parece una bolsa de paredes delgadas y está llena de gas. Determina la profundidad a la que flota el pez en el agua, permitiéndole desplazarse a la profundidad que desee, ajustando la densidad de la bolsa en función de la del agua en la que vive. Pero no nos entretengamos demasiado. Me gustaría echar un vistazo más de cerca a nuestro siguiente pez antes de que se aleje nadando. Este es Osteolepis. Es probablemente el miembro más pequeño que hemos encontrado hasta ahora. Es, sin embargo, un sarcopterigio devónico. Cerca de la base del árbol genealógico de los tetrápodos, también tenía algunas características especiales que lo diferenciaban de los demás miembros del grupo de los sarcopterigios. Medía unos 20 centímetros de largo y estaba cubierto de grandes escamas cuadradas. Y son precisamente estas escamas las que deben llamar nuestra atención. Son muy características. Están cubiertas por una fina capa de hueso esponjoso llamada cosmina. En esta capa de cosmina hay canales conectados a células sensoriales más profundas de la piel. Los estudios fósiles aún no lo han confirmado, pero parece que estas células sensoriales pueden haber dado a los peces la capacidad de detectar vibraciones en el agua. Como puedes ver, cada uno de los especímenes que conocimos, a pesar de su afiliación grupal común, han desarrollado habilidades de supervivencia o caza muy distintas en función de sus necesidades y de su entorno vital. Echemos un vistazo a Panderictis. Panderictis tiene un cráneo externo similar al de un tetrápodo, pero el cráneo ha conservado la articulación intracraneal. Se ajusta totalmente al modelo generalizado de los peces con aletas lobuladas y no comparte ninguna característica derivada evidente con los tetrápodos. Aunque parece un siluro, también tiene pulmones primitivos. Esto ya es una gran ventaja a la hora de intentar salir a tierra de vez en cuando. Pero son sus aletas las que nos interesan especialmente. Sus aletas pectorales son prototipos de extremidades de tetrápodos, ya que son carnosas y óseas. No tienen dedos ni están muy articuladas, pero es uno de los primeros de su especie en utilizarlas para desplazarse por tierra. Sin embargo, sin duda no le resultó fácil. Sus aletas pélvicas son todavía muy primitivas. No le permiten sostenerse, algo esencial para la locomoción. Podemos aprovechar este encuentro para examinar la cuestión de la locomoción en estas especies. Según los científicos, la locomoción puede considerarse una especie de transición, si se quiere, de la natación a la marcha, en el sentido tetrápodo de la palabra, es decir, con propulsión a partir de las extremidades posteriores. Aquí vemos que la propulsión se consigue apoyándose en las extremidades delanteras y ondulando el resto del cuerpo. Es un poco inusual desde el punto de vista estético, pero funciona. Estamos ante uno de los vertebrados capaces de utilizar sus extremidades para desplazarse fuera del agua. Es un pequeño paso para este sarcopterigio, pero un gran paso para los futuros tetrápodos. Por último, me gustaría presentarles a Elpistostege watsoni. Recuerda vagamente al caimán, con su cráneo masivo, aplanado y triangular. Está construido para agarrar y aplastar presas. Se estudió recientemente, en 2021, para ser más precisos. Siempre se han planteado preguntas sobre este espécimen marino. El único problema era que, para responderlas, los científicos necesitaban material que pudiera analizarse.
y escaseaba desesperadamente. Los fósiles encontrados eran demasiado incompletos para apoyar ciertas hipótesis. En agosto de 2010, empleados del Parque Nacional de Miguasha, en Quebec, tropezaron con restos enterrados de un estrato de roca sedimentaria de la formación Escuminac, un importante yacimiento de fósiles. A medida que se hacían nuevos descubrimientos y se dominaban las nuevas tecnologías, los científicos pudieron por fin estudiar estos fósiles desde un ángulo diferente. A partir de entonces, fueron de sorpresa en sorpresa. Con sus fuertes aletas pectorales y pélvicas, su cuerpo alargado cubierto de escamas y sus branquias, el animal se asemeja a un pez. Lógicamente, por tanto, se clasifica en este grupo. Sin embargo, resulta que el Pistosteje watsoni, bien escondido en sus aletas, también tiene huesecillos organizados de forma similar a nuestros propios dedos. Y esta vez sí se trata de una característica propia de los tetrápodos. Los escáneres de alta resolución han revelado estas falanges. En realidad, son dedos encerrados en aletas. Aquí podemos ver claramente el aspecto de la mano de los vertebrados terrestres. Utilizaba sus aletas para sostenerse y arrastrarse por la orilla. Si se trataba de un pez o de un tetrápodo, sigue siendo objeto de debate. Pero ahora tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué estos peces se adaptaron a la vida en tierra? La falta de agua y, por tanto, de oxígeno favoreció esta adaptación. Veamos nuestro último grupo de osteictios. Los condrictios son un nuevo grupo del Devónico, también descendientes de peces osteictios. Sin embargo, no crecieron tan rápidamente como sus primos sarcopterigios y actinopterigios. Pronto, ellos también conquistarán los mares. De momento, hacen una tímida aparición, sobre todo con el tiburón primitivo Cladoselake. Si mantenemos los ojos bien abiertos, podremos ver alguno. Esta zona del océano es su patio de recreo favorito. Les presento a Cladoselake. El Cladoselake es un tipo de tiburón, el primero de su especie. Con 5 a 7 branquias y muy buenas aletas, apareció a finales del Devónico. Contrariamente a lo que podría pensarse, aunque es muy buen depredador, no está en la cima de la cadena alimentaria, como algunos de los tiburones que conocemos hoy en día. Mide entre 60 y 180 centímetros de longitud, por lo que es bastante imponente. A pesar de las apariencias, solo se alimenta de crustáceos. Pero también es presa de un pez mucho más grande y poderoso en esta época, el gran Placodermo dunkleosteus. Por muy poderoso que sea, no es rival para un dunkleosteus de este tamaño. Los océanos y ríos devónicos albergan algunas criaturas sorprendentes. Usted mismo ha visto lo extraordinaria que es su radiación. Se han desarrollado mucho, pero también se han diversificado enormemente. Ahora puede entender por qué el periodo devónico se conoce como la edad de oro de los peces. Un poco de oxígeno no nos vendría nada mal después de estos largos minutos bajo el agua. ¿Qué te parecería volver a la superficie para ver qué está pasando? En tierra también han cambiado muchas cosas. Demos un paseo hacia arriba para admirar esta nueva faceta del paisaje continental. Podemos ver claramente la expansión del territorio de los cladoxilópidos, en particular con la fuerte presencia de Wachtiesa, pero también de licopodios, plantas herbáceas. Mira este paisaje verde hasta donde alcanza la vista. ¿No es sorprendente? Estamos viendo uno de los primeros bosques en la historia de nuestro planeta.
primero. Los primeros pulmones verdes del planeta están aquí, justo delante de ti. Este primer bosque creció aquí, en las orillas de mares, lagos y ríos. Hace solo unos millones de años, la vegetación se limitaba a una cubierta herbácea. Las plantas no superaban los 10 centímetros de altura. Y sin embargo, mira, justo delante de ti, ese árbol tiene probablemente 8 metros de altura. Otras plantas ocuparán los distintos niveles del bosque. Pronto, después de las plantas herbáceas, los arbustos e incluso las plantas arborescentes ocuparán el espacio, llegando cada vez más alto hacia el cielo. Este desarrollo y aumento de la altura tuvo lugar en el período devónico. Pero si no te importa, quedémonos unos minutos más en el silúrico antes de volver al devónico que nos interesa. Estáis a punto de presenciar la explosión de las plantas en la Tierra. Cuando abandonamos el silúrico continental, solo el paisaje costero parecía remotamente acogedor. Podían verse plantas rastreras colonizando el suelo cerca de estos abrevaderos, fuente de vida. Y fue aquí, justo aquí, donde todo comenzó. Y aquí estamos, en los albores del primer bosque de la Tierra. Ya no se trataba de una simple alfombra verde a lo largo de la costa, sino de un bosque verdaderamente frondoso, diversificado y de varios pisos que echó raíces y extendió su territorio. Este bosque se está convirtiendo en uno de los protagonistas de nuestra historia. Si bien los peces son los grandes protagonistas de este periodo, dada su increíble radiación, el bosque desempeña un papel esencial en el resto de nuestra historia. Sin ellos, la vida en la Tierra nunca habría sido posible. Las plantas utilizan la fotosíntesis para crecer. Aunque absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, también desprenden oxígeno. Enriquecen el aire que los animales pronto podrán respirar a pleno pulmón. El bosque, como los arrecifes en el mar, se está convirtiendo en una parte esencial de todo un nuevo ecosistema. Un ecosistema en el que abunda la naturaleza y no faltan refugios. Un ecosistema rico y abundante en el que la vida podría asentarse y crecer serenamente. Echemos un vistazo más de cerca a las famosas plantas devónicas que reorganizaron la baraja en lo que respecta a la vida en la Tierra. Poco a poco, estas primeras plantas dieron lugar a la aparición de otras nuevas, sobre todo helechos y licopodios. Algunos científicos creen que los licopodios fueron las primeras plantas arbóreas. Pero, ¿qué define un bosque? El bosque forma un ecosistema en el que la vida de cada especie está ligada a la de las demás especies que la rodean. Este ecosistema es plural, diversificado y está formado por varios órganos complementarios. Un bosque tiene diferentes niveles, diferentes estratos. En el suelo está la capa de musgo, después la de hierbas, la de arbustos y, por último, la de árboles. La formación de estos diferentes estratos es lo que permite crear un verdadero ecosistema que satisface las necesidades de una gran variedad de especies, desde el insecto más pequeño hasta el carnívoro más grande. Hasta ahora, solo la capa herbácea había logrado desarrollarse, pero el primer cultivo del suelo permitió que se desarrollara la capa de musgo, luego la de arbustos y finalmente la de árboles. En el continente, por primera vez en la historia de nuestro planeta, el suelo está habitado por una cubierta vegetal tan rica y exuberante,
y por cada vez más insectos, que a su vez favorecen el crecimiento y la expansión del bosque. Está muy lejos de la desolación que ofrecía el continente. Esta vez, el paisaje es casi tranquilizador. La vida está presente. Ya no te sientes solo en este vacío entre el caos de roca y polvo. Y ya está. Por fin. La vida ha echado raíces. Ha echado raíces en el suelo. De hecho, nunca ha abandonado el continente desde entonces. Por supuesto, la vida ha tenido sus altibajos, pero está aquí, muy presente y dispuesta a todo para adaptarse y sobrevivir. ¿Cómo consiguió la Tierra volverse de un verde tan intenso? ¿Cómo conquistó la vegetación la Tierra? Hizo falta tiempo y, sobre todo, las condiciones adecuadas. A menudo oímos hablar de la gran biodiversificación de los embriofitos, es decir, las plantas terrestres. Durante el período devónico, asistimos a una verdadera diversificación de las plantas. Se produjo una radiación extraordinaria y la cubierta vegetal era radicalmente distinta de todo lo que habíamos conocido hasta entonces. Todas las masas continentales estaban cubiertas de una variada cubierta vegetal. Las filicofitas se desarrollan ampliamente y ocupan un lugar intermedio. La cubierta vegetal ya no se limita al nivel del suelo, sino que va ganando en altura. Aparecen también las plantas arbóreas, esta vez ocupando un nivel aún más alto. Por supuesto, al principio, esta gran explosión de diversificación y radiación vegetal se produce sobre todo cerca de las costas, los ríos y las masas de agua. Las plantas necesitan este elemento cerca por dos razones. La primera es que es un nutriente esencial, del mismo modo que la radiación solar o el carbono para crear glucosa. Las plantas consumen agua, pero también necesitan un entorno húmedo para reproducirse. Estas plantas se reproducen por esporas, ya que aún no han aparecido las plantas espermatófitas. Cuando pensamos en la reproducción de las plantas, primero pensamos en flores y semillas. Sin embargo, las plantas sin flores ni semillas, como los musgos, los líquenes y nuestros famosos helechos, pueden colonizar una gran variedad de suelos sin ninguna de estas cosas. La gran mayoría de estas plantas se reproducen mediante esporas. Las esporas son células producidas en el interior de esporangios que permiten la reproducción y, por tanto, el nacimiento de nuevas plantas. En los helechos, las esporas son producidas generalmente por la planta frondosa. En el envés de las hojas aparecen racimos de esporangios de color amarillo anaranjado. Cada uno de estos esporangios forma una especie de bolsita que, según la especie, contiene un cierto número de esporas, es decir, células vegetales. Estas esporas son microscópicas y muy ligeras, y pueden dispersarse principalmente por el viento. Pero para que la magia funcione, no basta con que una simple brisa disperse el fino polvo que contiene la composición genética de la planta. Estas esporas deben poder germinar y dar lugar a una nueva planta. Para ello, deben darse tres condiciones esenciales. La primera es el clima. La temperatura debe ser la adecuada, ni demasiado fría ni demasiado caliente. De lo contrario, no se producirá la germinación. Además, debe haber suficiente humedad. Y aquí es donde podemos entender por qué estas plantas han encontrado más fácil colonizar terrenos cercanos a masas de agua, que son por supuesto más húmedas y por lo tanto más propicias para la germinación. Por último,
Para que la planta se desarrolle, debe encontrar los nutrientes que necesita. La calidad del suelo, el agua y el sol tendrán un impacto positivo y beneficioso en su crecimiento. Por el momento, lo más importante es recordar la importancia de la humedad en la reproducción de las plantas formadoras de esporas y su gran expansión durante el periodo devónico. Esto, al menos, nos ayuda a entender por qué los humedales fueron el punto de partida de la primera cubierta vegetal. También podemos concluir que esta gran colonización por parte de las plantas se vio favorecida por dos razones. La primera es climática. Como hemos visto, el clima del Devónico era cálido y húmedo. En otras palabras, se daban todas las condiciones necesarias para que las plantas prosperaran. La segunda razón tiene más que ver con la cadena alimentaria. Mientras que las plantas invadieron este nuevo espacio terrestre con bastante rapidez, los animales aún no lo habían hecho. Así que no hay herbívoros en el horizonte. Nada ni nadie se interpone en la conquista de las plantas. Pueden desarrollarse a su antojo y extenderse por todas partes. Durante este periodo se desarrollaron muchas plantas con esporas. En particular, se produjo la expansión del grupo de los cladoxilóptidos. Formaban parte de los géneros arborescentes, al igual que varias especies de helechos de la época. Entre los cladoxilópidos, uno de los géneros más populares es Watieza eospermatopteris. Formó los primeros bosques ya en el Devónico medio. Esto supuso un salto de gigante para la flora. La vegetación adoptó una forma completamente nueva. En pocos millones de años, se pasó de una simple alfombra vegetal a un verdadero bosque. Watieza podía alcanzar hasta 8 metros de altura. Visualmente está a medio camino entre una palmera y un helecho arborescente. Al igual que el helecho, Watieza no tiene hojas, sino lo que se conoce como frondas. Estas frondas se instalaban en la corona de la planta, es decir, en la parte superior. Los análisis científicos sugieren que las frondas caían a medida que la planta crecía. Una vez cicatrizada la planta, la base del tallo formaba el tronco. Muchas de las palmeras actuales han adoptado el mismo mecanismo de crecimiento. Gracias al descubrimiento de una gran colección de especímenes en Gilboa, Estados Unidos, los científicos han podido estudiar distintas partes de esta planta. Sin embargo, hasta 2005 no se dispuso de los conocimientos y la tecnología necesarios para obtener una visión completa de la planta lo más cercana posible a la realidad. Watieza no fue el único género que hizo avanzar sus raíces verticalmente en el suelo para establecerse de forma permanente en el continente. Durante el mismo periodo, en el Devónico medio, también podemos ver Pseudosporognus. Este es más pequeño, de unos 3 metros de altura. Podría clasificarse en la capa arbustiva, como Pietzkia o Calamophyton, que son similares a Pseudoporognus. Las plantas arbóreas, y por tanto, a primera vista un árbol, no significan necesariamente madera. Esta vegetación está aún en su infancia. Los troncos son inicialmente muy frágiles. El mal tiempo o los parásitos pueden ser fatales para estas plantas. Además de la expansión de las plantas y la aparición de los distintos estratos forestales, se produce otro cambio importante, sobre todo entre las plantas del estrato arbóreo. Se trata de la aparición del cambium. El cambium es el tejido, madera o corcho que se forma en el interior del tronco. Esto permite canalizar la savia bruta desde las raíces hasta las hojas, pero también proporciona un mejor soporte y una sujeción más sólida a la planta.
Estas plantas con cambium se pueden encontrar en una gran variedad de formas, como el aneuropitón, una planta parecida a un arbusto con fuertes ramas, la relimia y la runcaria. Es hora de que nos acerquemos un poco más a este primer bosque y lo descubramos desde dentro. En la actual Escocia se han encontrado los fósiles de lo que se cree que fueron las primeras colonias de plantas. Una de las regiones de Escocia es rica en cherts, una roca silicia producida por aguas termales. Abundan aquí, en el chert de Rinnie, debido al extenso vulcanismo. Lo increíble de este yacimiento fosilífero es la calidad de los propios fósiles. Permiten reconstruir todo un ecosistema local. En cuanto a las plantas, los científicos han podido destacar la presencia de varias especies diferentes que convivían en el mismo lugar. Aquí encontramos 7 géneros de embriófitas, esencialmente traqueofitas, ya bien adaptadas al medio terrestre. Tienen traqueidas, una especie de pequeño circuito para transportar la savia, rizoides, es decir, pequeños filamentos que se desarrollan en el tallo, y estomas, una abertura natural en la epidermis del tallo o de la hoja que asegura el intercambio gaseoso con el medio exterior para la respiración o la excreción. Es el caso de Rhynia, una rhiniopite, pero también de Asteroxylon, una licopite. También hay formas más primitivas como el aglaopitón, que aún presenta características de briófita. No muy lejos también podemos ver caropites, una alga fresca y un pseudolíquen, probablemente el primero de su especie, Winfrenatia reticulata. La mayoría de las especies que hemos mencionado crecen en manchas, a diferencia de otras plantas que conocemos, sobre todo las que tienen semillas, que suelen estar más dispersas. Esto se debe a que se reproducen por clonación de células. Este desarrollo es típico de organismos cuya capacidad para explotar el medio es limitada, tanto en lo que se refiere al suministro de agua y sales minerales, ya que aún no tienen verdaderas raíces, como a la captación de luz. Algunas especies solo tienen microfilamentos, pequeñas hojas arcaicas, y los ejes están desnudos. Aunque presenta algunas deficiencias, este modo de crecimiento permite a los organismos ocupar rápidamente el espacio disponible. Se trata de una valiosa ventaja a la hora de ser competitivos y colonizar rápidamente una zona. El género Rhynia parece ser un colonizador precoz de suelos drenados con escasa hojarasca vegetal. Ha logrado establecerse rápidamente. Asteroxylon es una planta vascular que también se encontró ampliamente en el Devónico. Medía unos 40 centímetros de altura y 12 milímetros de diámetro. Un fósil de 407 millones de años hallado en el chert de Rinnie permite comprender algunos de los mecanismos de esta planta. Una de las ramas formadas a partir de un eje en forma de brote se entierra en el suelo, a veces hasta 20 centímetros de profundidad. En la superficie no producen hojas. Todavía es demasiado pronto. Estamos hablando de enaciones. Un enation es una estructura escamosa parecida a una hoja, que se diferencia de las hojas en que no tiene tejido vascular. Este tipo de estructura se encuentra en ciertas plantas primitivas, por ejemplo en el género Rhynia o en nuestro famoso Asteroxylon. Tanto las enaciones como los ejes de la planta también tienen poros conocidos como estomas. Estos controlan la tasa de intercambio de gases. Un estoma es un poro delimitado por un par de células parenquimatosas especializadas llamadas células de guarda, que regulan el tamaño de la apertura estomática de la planta. Por tanto, la planta era ciertamente capaz de utilizar la fotosíntesis como fuente de energía. Uno de los emblemas del Devónico es el Archaeopteris,
Pertenece al grupo fósil de las progimnosperas y muchos científicos lo consideran el primer árbol moderno. Se parece a un helecho, con un tronco similar al de una conífera y puede alcanzar los 40 metros de altura. Archaeopteris, probablemente el árbol más antiguo del mundo, no debe confundirse con Archaeopteryx, el ave más antigua del mundo. Archaeopteris significa onda antigua. El Devónico representa la primera colonización vegetal del suelo terrestre. Pero esta colonización puso a las distintas especies en competencia entre sí. Hubo una carrera por el espacio, pero también por la luz. La anatomía de sus troncos las convierte en verdaderos árboles. En el Archaeopteris, la madera se convierte a la vez en soporte y tejido conductor, una combinación especialmente adecuada para buscar la luz en altura. Por su tronco característico, los científicos lo consideran el primer árbol moderno conocido. Según Brigitte Meyer-Berthau, paleobotánica de la Universidad de Montpellier, captaba la máxima cantidad de luz gracias a sus largas ramas horizontales, portadoras de hojas con notables órganos fotosintéticos. En su parte superior, nuestro Archaeopteris, en el origen de los primeros bosques, tenía células muy especiales, las llamadas células meristemáticas. Un meristemo es un tejido de células vegetales indiferenciadas, de tipo embrionario, que tienen la capacidad de dividirse por mitosis un número indefinido de veces y de multiplicarse rápidamente. Los métodos de reproducción también evolucionan en el sentido de que los esporangios no bastan para conservar y desarrollar las especies, ya que las condiciones necesarias para su desarrollo son bastante complejas, sobre todo en lo que respecta a los niveles de humedad. Archaeopteris utiliza la técnica de la estratificación, que consiste en enterrar una de sus ramas en el suelo. A continuación, el árbol puede crecer a partir de otra base. El Archaeopteris también puede utilizar la técnica del esqueje. En este caso, un nuevo árbol puede desarrollarse a partir de un simple fragmento de rama que ha empezado a producir raíces en el suelo. Los insectos han heredado de sus antepasados artrópodos un exoesqueleto, extremidades articuladas y ojos compuestos. Junto con sus primos, los miriápodos, los insectos van a ocupar masivamente las masas de tierra. Su caparazón es una ventaja para protegerse, pero también para combatir la presión atmosférica. Rhiniela praecursor es una especie de colémbolos, artrópodos que suelen saltar. Esta especie también fue descubierta en Rhynie, Escocia. Data del Devónico inferior. Se considera el colémbolo y hexápodo más antiguo conocido, con una antigüedad de unos 410 millones de años. Los hexápodos forman un filo de artrópodos y comprenden 4 grupos principales: proturanos, dipluranos, insectos y nuestros famosos colémbolos. Hoy en día, los colémbolos se encuentran entre los artrópodos más abundantes y viven no solo en el suelo, sino también en rocas, troncos de árboles y otros entornos en contacto más o menos directos con el suelo. Algunas especies viven en humedales como estanques y turberas, así que no es de extrañar que estos pequeños animales se encuentren en las proximidades de humedales y vegetación primitiva. Palaeocarinidae, una familia extinta y fosilizada de arácnidos perteneciente al orden Trigonotarbida, igualmente extinto y fosilizado, también podía verse en la región. Estas fueron nuestras primeras arañas terrestres. Aquí tenemos un ejemplar de Hyloarachne. Un poco más adelante se encuentra otro Palaeoarachnidae, Atercorpus. Pertenecen al orden Uraraneida.
En esta fase de la evolución, las arañas y los escorpiones están todavía bastante próximos. Estos últimos se parecen a las arañas capaces de producir seda, pero aún no tienen verdaderas hileras. También conservan un abdomen segmentado con una cola en forma de flagelo que recuerda a la de un escorpión látigo. Basándose en estudios fósiles, los científicos creen que esta especie está en última instancia muy cerca del origen de las arañas. Además de las arañas, no eran infrecuentes los milpiés del Devónico, como Devonobius y Devonacarus, y los pseudoescorpiones como Dracogella. Los insectos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de un ecosistema. Desempeñan un papel fundamental en la fertilidad del suelo, descomponiendo las hojas muertas o diseminando esporas de hongos. Su meticuloso trabajo en el suelo contribuye al desarrollo de las plantas y permite la aparición de nuevas especies. A pesar de su pequeño tamaño, son ellas las que mantienen la riqueza ecológica de su entorno. Son los socios del bosque y han favorecido su expansión. Hablando de plantas y de enriquecimiento del entorno, ahora que ya estás al día sobre los tetrapodomorfos, me gustaría que buscásemos las marismas y los manglares no muy lejos de este bosque para poder investigar un poco más sobre estas especies tan especiales. Antes hemos visto por qué los tetrapodomorfos han adquirido recientemente pulmones. Esta característica les permite sobrevivir cuando el agua y el oxígeno se agotan. Pero sería interesante llevar nuestras investigaciones un poco más lejos y comprender también los cambios en su esqueleto y su capacidad de locomoción. La vegetación ha tenido un fuerte impacto en la vida y, por increíble que parezca, también ha desempeñado un papel importante en la vida acuática, aunque este no sea su medio natural básico. Si bien es cierto que las plantas crecen en tierra alrededor de ríos y manglares, también lo es que estas plantas no solo crecen en tierra. Las raíces también están enredadas en el agua, de la que extraen parte de sus recursos. Esta maraña de raíces y brotes jóvenes, hojas muertas y otros restos vegetales, este revoltijo vegetal, es un refugio ideal para ciertas especies de peces que temen a los depredadores marinos. Aquí, bien escondidos entre toda esta vegetación, pueden camuflarse. Este refugio es un regalo del cielo para estas especies, cuando recordamos lo peligrosos que pueden llegar a ser los peces, armados con dientes y una capacidad natatoria mucho más avanzada. Además, no hay escasez de alimento en el suelo. Los desechos orgánicos de las plantas son una fuente abundante de alimento para los peces filtradores, por ejemplo. Por otra parte, desplazarse en estas condiciones no es tarea fácil. Sus aletas no les sirven de nada. Para abrirse paso, tienen que meterse, agarrarse y tirar hacia arriba. Las patas serían mucho más eficaces. Fue entonces cuando la evolución tomó el relevo, tras varios cientos de miles de años, por supuesto, para compensar las dificultades de estos animales para desplazarse y satisfacer sus necesidades. Cambiaron sus aletas inútiles por pseudopatrones mucho mejor adaptados al terreno de juego de los peces. Tuviste la oportunidad de ver los inicios de la evolución y la irradiación de ciertos peces hacia los tetrápodos. Adoptaron características propias de los peces, pero también de los futuros tetrápodos. Se les llamó tetrapodomorfos. Aquí verás que algunos de ellos, todavía tetrapodomorfos, están aún más cerca de los tetrápodos. De hecho, algunos de ellos son considerados por los científicos como los primeros verdaderos tetrápodos
que vivieron en la Tierra. La especie Tiktaalik se descubrió bastante tarde, en 2004 en Canadá. Vive en aguas muy poco profundas. Para permanecer sumergido, la naturaleza le ha dotado de un cuerpo y una cabeza muy aplanados. El animal es impresionante. Probablemente te recuerde a nuestros cocodrilos actuales. Y no vas desencaminado, porque el Tiktaalik ocupa el mismo nicho ecológico. También vive en las aguas salobres de masas de agua pantanosas o manglares. Aunque estas aguas salobres le proporcionan el refugio natural ideal, Tiktaalik tiene un gran inconveniente. Aunque las dificultades de desplazamiento se han resuelto con una nueva morfología más adecuada, el agua es muy pobre en oxígeno. Había que cubrir esta necesidad vital. Tiktaalik consigue superar esta dificultad adaptando su físico a su nicho ecológico. Sus fosas nasales y su boca están por encima de su cabeza, así que no necesita salir completamente del agua para recargar su cuerpo de oxígeno. Puede mantener su cuerpo sumergido simplemente dejando su nariz a ras de agua. Al igual que Panderictis, Tiktaalik es un animal acuático con aletas y un aparato branquial bien desarrollado. Sin embargo, puede respirar al aire libre, como demuestra la presencia de un espiráculo relativamente grande, una especie de sifón, en la parte superior del cráneo. Su nuevo esqueleto, sus pulmones y sus nuevas capacidades los sitúan en la categoría de los tetrapodomorfos avanzados. Tiene características tanto de pez como de futuro tetrápodo. Es una especie intermedia entre estas dos clases, una especie de mezcla sutil de las dos, lo que facilita la comprensión de las radiaciones posteriores y el seguimiento de la trayectoria evolutiva de sus descendientes. No es el único, por supuesto. Hemos visto otros peces con las mismas características, pero está mucho más cerca de los tetrápodos. Su evolución es más avanzada, por así decirlo, y sus aptitudes también más avanzadas. Tiktaalik tiene la extraordinaria capacidad de respirar tanto en el agua como en la tierra. Muy pocas especies tienen esta capacidad. Además, gracias a sus aletas únicas, también puede desplazarse por la superficie. Por supuesto, desplazarse de un estanque a otro requería un poco de energía. Tenía que arrastrarse o retorcerse, pero con un poco de esfuerzo, lo conseguía. Ahora puede conquistar nuevos entornos y ampliar su territorio. Tuvimos que esperar unos cuantos millones de años, 30 millones, y la llegada del Devónico superior, para ser precisos, para ver la evolución de estos tetrapodomorfos y la llegada de nuevas especies. Esta vez, los animales que vamos a descubrir ya no presentan un formidable mosaico de características que incluyen peces y tetrápodos. Están muy próximos a los tetrápodos. Algunos científicos afirman incluso que algunos de ellos podrían considerarse los primeros tetrápodos que vivieron en la Tierra. También se les conoce como tetrápodos estegocefálicos. Los primeros representantes de lo más parecido a los tetrápodos siguen siendo principalmente acuáticos. Suelen asomar la nariz fuera del agua, pero aún no pasan la mayor parte del tiempo en tierra firme. Si nos aventuramos un poco más profundo en este pantano, deberíamos descubrir algunos de ellos. Este es Acanthostega. Echemos un vistazo más de cerca. Este es un poco especial. Si nos fijamos en su morfología, se puede ver que está mucho mejor adaptado para moverse en tierra. Mide alrededor de 60 centímetros. Es modesto en tamaño en comparación con el Ichthyostega. Pero son su esqueleto y sus patas, y no su tamaño, los que le permiten adoptar nuevas habilidades en suelo continental.
Tiene 8 dedos en cada mano unidos por una vaina tendinosa. Aún no tiene muñecas, por lo que la articulación es todavía limitada. Aún así, fue el primero en adoptar este cambio en la dominancia locomotora de la cintura pectoral a la pélvica. Son muchos los cambios morfológicos que permiten que la cintura pélvica del acantostega se convierta en una estructura de carga. Y eso lo cambia todo cuando se trata de la facilidad de movimiento a 4 patas. En acantostega hay contacto entre los 2 lados y fusión de la cintura pélvica con la costilla sacra de la columna vertebral. Estas fusiones hacen que la región pélvica sea más potente y esté mejor equipada para contrarrestar la fuerza de la gravedad cuando no está apoyada por la flotabilidad de un medio acuático. Porque ese es todo el problema de los vertebrados. Soportar la gravedad cuando están al aire libre y no apoyados en el agua. Si estos cambios son una ayuda preciosa, sigue siendo frágil y está a merced de la gravedad cuando se mueve al aire libre. Dotado de oídos y pulmones, podría por tanto utilizar ambos según se encuentre bajo el agua o en la superficie. Sin embargo, sus costillas son demasiado cortas para sostener la caja torácica fuera del agua, así que no puede aventurarse en tierra firme durante mucho tiempo. Las características de Ichthyostega proporcionan un vínculo entre la evolución de los vertebrados marinos y los vertebrados exclusivamente terrestres. A pesar de su perfil ideal para la vida en tierra, sigue estando muy presente en el agua. Ichthyostega, un tetrápodo estegocefálico, es sin duda uno de los vertebrados de 4 extremidades más antiguos de la historia de nuestro planeta. Utilizaba estas extremidades para navegar, por así decirlo, en los cursos de agua. Utilizaba el cuerpo y la cola para la locomoción y las aletas para la dirección. El Ichthyostega no es muy aficionado al mundo marino. Prefiere las aguas poco profundas de ríos, manglares y pantanos. Ichthyostega mide casi 1,5 metros de largo, todo un ejemplar si tenemos en cuenta que se mueve en aguas muy poco profundas. Tiene el cráneo aplanado, ojos en la parte superior y grandes dientes en las mandíbulas. Es fácil adivinar su dieta. Tetrápodo se utiliza habitualmente para clasificar a este animal e incluso se le considera uno de los primeros tetrápodos. Utilizar el término tetrapodomorfo no sería del todo erróneo. A pesar de la presencia de dedos, de hecho tiene 7 dedos en cada extremidad posterior, según algunos científicos se trata más bien de un grupo basal, es decir, un grupo hermano, que de un tetrápodo propiamente dicho. Destaca la presencia de una aleta caudal con radios similar a la de los peces. Aunque tiene pulmones, también utiliza las branquias como principal medio de evacuación del dióxido de carbono. Sin embargo, a diferencia de otros especímenes similares contemporáneos de Ichthyostega, como Eustenopteron o Panderictis, bastante parecidos en su morfología, Ichthyostega sigue siendo un tetrapodomorfo mucho más evolucionado. Ichthyostega, por ejemplo, tiene vértebras y costillas más robustas y bien desarrolladas que Acantostega, que acabamos de observar. Por lo tanto, puede hacer frente mejor a la vida fuera del agua y adaptarse más fácilmente al desplazamiento en tierra. Si a estas características diferentes añadimos la presencia de dedos, todo hace pensar que se aventuró en tierra firme durante más tiempo que los demás. En cualquier caso, tenía la capacidad física para hacerlo. Un estudio publicado en 2012 reveló más datos sobre la forma de andar del Ichthyostega. Según los científicos del Royal Veterinary College y de la Universidad de Cambridge encargados del estudio, no podía moverse como una salamandra. Para imaginar mejor su postura y posibilidades de movimiento,
el grupo de científicos británicos utilizó tecnología de modelado tridimensional. Gracias a este modelo de tamaño natural y gran realismo, pudieron determinar la amplitud de movimiento de las articulaciones de las extremidades del animal. Y estos no eran compatibles con la marcha a 4 patas, ni siquiera a la manera de una salamandra. Según ellos, no podía levantar el cuerpo y mover las extremidades de forma coordinada como una salamandra. En su lugar, tenía que desplazarse utilizando únicamente las extremidades delanteras. Podríamos comparar al Ictiostega hasta cierto punto con los pinnípedos, al menos en su forma de andar. Al igual que las focas, los elefantes marinos y los leones marinos, si consiguen salir del agua, se desplazan apoyándose únicamente en sus extremidades delanteras e impulsándose hacia adelante. Si se aventuran a pisar tierra firme, no viven allí la mayor parte del tiempo, ya que este tipo de locomoción consume mucha energía, pero van allí con regularidad. En otras palabras, se mueven más fácilmente en el agua que en tierra, y para ser un buen depredador, necesitan estar suficientemente alerta y ser hábiles en su entorno. Cazan en el agua, pero aprovechan la tierra siempre que pueden. Si repasamos nuestros últimos descubrimientos y resumimos la evolución de los descendientes de los peces con extremidades carnosas, estos muestran una impresionante secuencia de adaptaciones a lo largo del Devónico. Del estudio de los distintos peces y tetrapodomorfos que hemos encontrado, se desprende que Panderictis se adaptó a los bajíos fangosos. Tiktaalik, con sus aletas en forma de extremidades, puede desplazarse por tierra, y los prototetrápodos o tetrapodomorfos tienen la capacidad de moverse por pantanos llenos de maleza, como Acantostega, que tiene unos pies formados por 8 dedos. Por último, el Ictiostega, con sus extremidades completas, se desplaza más fácilmente y se adapta mejor a las travesías terrestres algo más largas. Sin embargo, hubo que esperar hasta la llegada de una nueva era, el Carbonífero, para seguir de cerca su evolución. Con la extinción masiva que se producirá al final del Devónico, tendremos sin duda muchas nuevas especies que descubrir, radiaciones que comprender y nuevos paisajes que admirar. Pero todo eso es otra historia, otro viaje en el tiempo que nos espera.